Bueno chicos, recordemos que en el video anterior hallamos el desplazamiento en cada intervalo, ¿sí? Desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3, desplazamiento 4 y desplazamiento 5. También hallamos el desplazamiento total, el cual nos dio 0. Ahora nos disponemos a hallar el espacio total recorrido o la distancia total recorrido. Entonces aquí en la parte B, el desplazamiento total, recordemos que nos dio 0. ¿Sí? El espacio total recorrido, recuerden que yo anteriormente les había definido que era la suma de los desplazamientos en valor absoluto. Es decir, estos numeritos que están aquí hay que sumarlos de manera positiva. Es decir, para hallar el espacio total recorrido simplemente vamos a sumar 10 más 5 más 0 más 10 más 5. Si ustedes realizan esta suma, les va a quedar como resultado 30 metros. 10 más 5, 15, más 0, 15, más 10, 25, más 5, 30. Recuerden que el valor absoluto de un número negativo, ¿sí?, queda como positivo. Entonces todo queda eso como positivo y nos da que el espacio total recorrido es de 30 metros. Ahora nos disponemos a hallar la velocidad en cada intervalo. Recuerden que tenemos 5 intervalos. Entonces vamos a hallar la velocidad promedio en 1, ¿sí? Para eso vamos a tener en cuenta la fórmula de la velocidad promedio. La fórmula de la velocidad promedio es delta de x, ¿sí?, entre delta de t. Entonces nosotros podemos usar estos datos que ya anteriormente habíamos calculado. Recuerden que delta de x1 aquí sería delta de x1 sobre delta de t1, pero delta de x1 aquí sería posición final, que es 10, menos posición inicial, que es 0. Entonces quedaría 10 menos 0, que quedaría como 10. ¿Sí? Voy a trabajarlo sin las unidades y las coloco al final. Tiempo final, que es 2, menos tiempo inicial, que es 0. 2 menos 0 da 2. Entonces aquí queda 10 entre 2, da 5 metros por segundo. De la misma forma vamos a hallar b sub 2, ¿sí?, que en este caso sería, recuerden que es 5 menos 10, que nos dio menos 5, ¿sí?, menos 5 entre tiempo final, que es 4, menos tiempo inicial, que es 2, 4 menos 2, que da 2, esto da menos 5 medios, esto es igual a menos 2.5 metros por segundo. La velocidad en 3, ¿sí?, esa da 0. ¿Sí? Recuerden que aquí no hubo desplazamiento porque la partícula estuvo en reposo. Entonces esta da 0. Independientemente, aquí queda 0 entre 1, eso da 0. Aquí quedaría 5 menos 4. Daría 1, 0 entre 1 da 0. Bien, vamos con la velocidad promedio en 4. Entonces aquí sería, recuerden, aquí es menos 5, eso da menos 10, ¿sí?, entre tiempo final, que vendría siendo 7, miren el tiempo final, sería 7 menos 5, quedaría 2, ¿sí? Esto da menos 5 metros por segundo, menos 10 entre 5 da menos 5 metros por segundo, así se halla la velocidad en 4. Para hallar la última velocidad, la velocidad en 5, ¿sí?, recuerden que aquí es 0 menos menos 5, o sea, ahí da 5, ese desplazamiento, entre aquí el tiempo final, que es 8, menos el tiempo inicial, que es 7. 8 menos 7 queda 1.
y esto da 5 metros por segundo. Ahora vamos a hallar la velocidad promedio de todo el movimiento. Entonces para eso necesitamos el desplazamiento de todo, desplazamiento total, o sea, de todo el movimiento, entre el tiempo total, ¿sí? Delta de t total. Entonces aquí podemos observar, ¿sí?, que el desplazamiento total nos dio 0 y quedaría 0 entre 8, que es el tiempo total, es decir, el tiempo final, que es 8 menos el tiempo inicial, que es 0, quedaría 0 entre 8, eso da 0, ¿sí? La velocidad promedio en todo el movimiento. Y por último, la rapidez media de todo el movimiento, es decir, aquí vendría la distancia total recorrida entre el tiempo. Recuerden que la distancia total recorrida nos dio 30, ¿sí? 30 metros entre el tiempo total, ¿sí? En este caso es 8, tiempo de todo el recorrido. Entonces sería 30 entre 8. ¿Ok? Si queremos simplificar más, podemos sacar aquí la mitad de 30, que es 15, y la mitad de 8, que es 4. Podemos dejar esto como 15 cuarto metros por segundo. Ahora vamos a seguir con un nuevo tema, movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento rectilíneo uniforme es aquel que tiene velocidad constante y su trayectoria es una línea recta. ¿Qué implica esto? Bueno, esto implica que el espacio recorrido es igual que el desplazamiento, que en tiempos iguales se recorren distancias iguales, que la rapidez o celeridad es siempre constante y coincide con el módulo de la velocidad, y que la aceleración es nula, es decir, que la aceleración es cero. Entonces vamos a definir el concepto de posición para el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, la posición, recuerden que en el sistema internacional su unidad es el metro y se obtiene mediante la siguiente expresión. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo, ¿sí? Si hay un caso particular, si la posición inicial es 0, entonces vamos a tener que la posición final es igual a la velocidad por tiempo. Aquí hay unas gráficas, ¿sí?, gráficas de movimiento rectilíneo uniforme, una gráfica de posición en función del tiempo. Aquí tenemos cuando la velocidad es mayor que 0 y para esta gráfica cuando la velocidad es menor que 0. ¿Qué podemos observar en esta gráfica? Que la posición inicial es diferente de 0. Si la posición inicial es 0, entonces la gráfica empezaría desde el origen. Velocidad. Bueno, en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad del cuerpo siempre es constante y por lo tanto es igual a la velocidad inicial. Su unidad en el sistema internacional es el metros por segundo. Miren que aquí la velocidad es constante, aquí la velocidad es positiva, pero también puede ocurrir que la velocidad sea negativa. Por último, para este tipo de movimiento, la aceleración, ¿sí? La aceleración es 0. Entonces, por eso esta gráfica de aceleración contra tiempo nos queda de esta forma, independientemente si la velocidad es positiva o la velocidad es negativa. Aquí las unidades de la aceleración están dadas en metros por segundo cuadrado. Listo. Ahora vamos a hacer unos ejemplos teniendo en cuenta, ¿sí?, teniendo en cuenta que se va a trabajar en el sistema internacional. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. Un móvil viaja con velocidad
velocidad es 0.6 kilómetros por hora. ¿Sí? Nos piden calcular el espacio recorrido en 3 segundos. O sea que nos dan el tiempo. El tiempo viene siendo 3 segundos. ¿Sí? Entonces nos mandan a hallar el espacio recorrido, es decir, X. Si no nos dicen que el móvil parte del origen, de igual forma nosotros lo vamos a asumir. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar la fórmula X es igual a velocidad por tiempo. Entonces, bueno, antes de realizar esto, miren que ya tenemos el tiempo en el sistema internacional. Hay que ¿sí? hacer la conversión, ¿sí? de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, usted puede usar diferentes formas de conversión. Yo voy a usar la más sencilla, que simplemente es multiplicar por 1000, ¿sí? Porque un kilómetro son 1000 metros y una hora son 3600 segundos. Entonces multiplico 0.6 por 1000, que eso da 600, y lo divido entre 3600. Eso da, redondeando a dos cifras significativas, da 0.17 metros por segundo. Entonces aquí simplemente, ¿qué hago? La velocidad, ¿sí? que es 0.17 metros por segundo. Por el tiempo, que vale 3 segundos. Aquí podemos cancelar las unidades, ¿sí? Y hacemos la multiplicación. 0.17 por 3, eso nos da 0.5 metros. Listo. Bien, ahora vamos a hallar, ¿sí? O vamos a realizar el segundo problema. Voy aquí a borrar. Entonces, del segundo problema que tenemos cuánto tarda un vehículo en recorrer 600 kilómetros. Ahí tenemos que esto es 600 kilómetros con una velocidad constante. Miren que nos están diciendo que la velocidad es constante, o sea, estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, 12 metros por segundo de velocidad. ¿Sí? Recuerden que X es igual a velocidad por tiempo. Nos están pidiendo el tiempo, simplemente tiempo es igual a la distancia recorrida entre la velocidad. ¿Sí? Aquí vemos que la distancia recorrida está en kilómetros, la pasamos a metros. Entonces eso daría 600.000 metros entre 12 metros por segundo. Cancelamos los metros y esto nos da 50.000 segundos. Y ese es el resultado para este problema.